Muy buenas amigos, sean bienvenidos un día más a este canal y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la noticia que seguramente algunos de ustedes ya se habrán enterado, como viene a ser el caso Bartomeu y los Mossos de Escuadra. Una noticia que de manera curiosa, en medios supuestamente culés y barcelonistas como vendrían a ser Sport y Mundo Deportivo, se le está dando poca difusión. Al parecer, noticias, entre comillas, como en dónde pasan sus vacaciones Busquets y Jordi Alba vendrían a tener más relevancia. Qué raro, sinceramente. Bueno, eso seguramente lo vayan entendiendo conforme vaya leyendo esta noticia que nos brinda la cadena SER. Que los mozos certifican que el Barça encargó la creación de cuentas en las redes para proteger a Bartomeu. Y además, los propios mozos aseguran que Bartomeu pagó a periodistas afines. Así que con estos dos puntos que nos cuentan los Mossos de Escuadra, nos dejaría mucho más en claro las cosas de por qué ciertos periodistas, por ejemplo, de manera bastante extraña, por ejemplo, no decían nada o cerraban la boca con cualquier cosa que salía de Bartomeu, con los muchísimos errores que ha tenido Bartomeu en la pésima gestión que ha tenido, y por ejemplo con Laporta rápidamente, bueno, pues ya tiran basura sobre él. Estos periodistas del Barça, o que también le tienen cierta tirria al propio Xavi, a Guardiola, a Laporta, bueno, pues a todo lo que tenga que ver con el Barça o todo lo que ha hecho bien al Barça, de la creación de cuentas para proteger a Bartomeu, más de lo mismo, básicamente. También lo que pasó con el Barçagate, perdón, para famar y atacar a Guardiola, a Laporta, a Xavi, a Puyol, a Víctor Font, incluso a Cruyff. Claro, con todo esto es evidente para indignarse y enojarse, pero bueno, vamos a ir hablando sobre esta noticia que nos sacan y bueno, pues opinando conforme vayamos leyendo. Dicen que los Mossos de Escuadra explican en un informe adjuntado a la causa del Barçagate, al que ha tenido acceso la agencia EFE y Ser Cataluña, que antes y después de la cancelación de los trabajos con Nice Stream, el expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, habría ordenado pagos a periodistas afines, hasta falsificando facturas, como vendrían a corroborar la policía. Asimismo, añaden, estos periodistas actuarían para defender a Bartomeu y difamar a candidatos rivales, bueno, como vendrían a ser Laporta, Víctor Font. En su momento no es por casualidad que haya tantos ataques de periodistas, por ejemplo, supuestamente del Barça, ¿no? O sea, que son del Barça, entre muchas comillas. Tantos así artículos, por ejemplo, de ataques a Laporta, como vendría a ser Mundo Deportivo o en el propio Sport. Claro, lo de Mundo Deportivo es todavía más escandaloso. Por ejemplo, de manera curiosa, con Bartomeu, a pesar de, bueno, pues esa gestión horrible que ha hecho, pues no sé, parece que el ratón nos hubiera comido la lengua o algo parecido. Dice, no obstante, Bartomeu ha dicho que, bueno, pues estas alegaciones son absolutas y radicalmente falsas. Es que, ¿qué más va a decir? También te digo yo. Que ha hecho un trabajo de manera desleal, porque hay que decirlo claro, lo que ha hecho es no solamente arruinar el club, sino también lo que está haciendo con estos pagos a periodistas para atacar, difamar a símbolos del Barça, como vendrían a ser ya los mencionados Guardiola, Xavi, Laporta, Messi, incluso Puyol, Cruyff. Viene esa creación de ciertas cuentas no oficiales o perfiles no oficiales que hicieran básicamente lo mismo que ya te digo yo. Continuando con lo que van informando, por otro lado, los Mossos certifican que el Fútbol Club Barcelona pidió la creación de los perfiles no oficiales en las redes sociales para proteger a Bartomeu y difamar a gente del entorno azulgrana. El cuerpo policial ha llegado a esta conclusión después de analizar los dispositivos tecnológicos de algunos de los investigados por presunta administración desleal y corrupción entre particulares en este caso. Además, en el mismo informe, los Mossos también se asegura que se han localizado numerosos mensajes en los que se hace referencia a la manipulación de la información que se debía entregar a PwC para la elaboración de su informe y a la ocultación intencionada de los informes de Nice Stream a la policía, el juzgado y PwC. Bien, para finalizar, dice, los propios Mossos de Escuadra aseguran que con el trabajo de Nice Stream a quien se pretendía blindar era el señor Bartomeu, no al Fútbol Club Barcelona, porque es obvio, pues con todas estas cosas que hacen estos periodistas y estas cuentas que salieron, más bien actuaron de una forma rara, es que es obvio que no beneficias en nada al Barça al atacar a tus propias figuras, a atacar a emblemas de la institución, como vendrían a ser Laporta, Xavi, Guardiola, etcétera.
Realmente lo que se buscaba aquí era defender al propio Bartomeu y no a la institución llamada Fútbol Club Barcelona. También se puede entender de manera más clara, aunque ya lo era en ese momento, pero ahora con todo lo que está saliendo de los mozos y de la policía, es todavía más evidente de por qué, por ejemplo, había esa defensa tan pero que tan rotunda con Koeman, que claro, pues es que Koeman, recordemos que el que lo había fichado era Bartomeu, a pesar de que todavía continuó con Laporta, pero el que lo había fichado era Bartomeu. Y por ejemplo, si Koeman hacía un trabajo bastante importante o un buen trabajo con el Barça, se lo iban a atribuir a Bartomeu, el que tuvo el mérito de fichar a Koeman. Claro, pues si era algo sin sentido. Por ejemplo, es normal que, por ejemplo, gente del Madrid apoyara a Koeman, que querían que si ese Koeman normal, pues si yo fuera también del Madrid, también hubiese querido que continuara Koeman para que siga arruinando al Barça. Que periodistas, entre comillas, del Barça defendieran a Koeman y que insistían, perdón, de manera tan pero que tan constante en que había que, bueno, pues ser paciente con Koeman, a pesar de que había pasado ya un año, por ejemplo. Constantemente protegían a Koeman y, por ejemplo, Xavi, se aparecía ese nombre rápidamente, como que les daba tirria, un poco de tirria ese nombre. Porque pongámonos en situación de que, por ejemplo, si no llega a ser Bartomeu, llega a ser Laporta el que pone no a Koeman, por ejemplo a Xavi, y nos deja en 9ª posición, por ejemplo, prácticamente al borde del knockout en Champions, el equipo destrozado, ¿qué quieren que hubieran dicho estos periodistas, entre comillas, del Barça? Es que su discurso hubiera sido totalmente diferente. Claro, pues esto ya que ha venido sucediendo es sinceramente una vergüenza absoluta y sin duda Bartomeu ha sido el mejor fichaje del Madrid en los últimos tiempos. Es que con esto queda más que claro, es que ha sido absolutamente el enemigo en casa. Vamos a ver en qué acaba este caso, si se va a los tribunales, que seguramente el propio Bartomeu ha dicho, ha replicado de que esto que se está diciendo por parte de los mozos es falso. Creo que es clarísimo que el trabajo que ha venido haciendo Bartomeu es totalmente desleal, porque ya me dirás tú, pagando a periodistas cuentas para que te defendieran y atacasen a, en este caso, opositores, vendrían a ser ya los citados Guardiola, Laporta, etcétera. Esa doble vara de medir entre unos y otros es que, claro, pues ahora mismo queda todavía más en evidencia. Sabemos muchos de esos periodistas de qué medio vienen, como vendrían a ser Mundo Deportivo y también de Sport, pero en Mundo Deportivo es todavía aún más. Hay que tener mucho ojo y mucho cuidado de dónde vemos o lo que suelen redactar o también lo que ponen por Twitter, que siempre hay que ir con mucho ojo, y con esto creo que queda más que comprobado que, bueno, pues realmente este tipo de gente no buscan el bien ni el beneficio del Barça, sino más bien todo lo contrario. Lo pueden comprobar al momento simplemente entrando a las páginas de Sport y Mundo Deportivo de la poca difusión o prácticamente nula difusión que le han dado a esto que ha pasado con los mozos de escuadra, dando los pagos a periodistas y, bueno, pues la creación de estas cuentas para proteger a Bartomeu y atacar a ya saben quién. Que creo que esto sería todo por el día de hoy. Recuerden dejar like, suscribirse, comentar y nos vemos hasta la próxima. Adiós.